Sanguinetti en vistas a la elección interna, conformando una agrupación que también abarca la agrupación nacional Ballistas, que en primera instancia la creó el diputado Tabaré Viera, con una estructura nacional formidable y que a nivel departamental eso nos posibilitó crearla también. Y ahora, con la concreción de la candidatura de Sanguinetti a la presidencia, estamos más trabajando aún, ¿no? En el departamento para que gane la interna. ¿Por qué Julio María? Bueno, entendemos que Julio María Sanguinetti, como en su momento fue un claro conductor político, con toda esa capacidad formidable de aquel cambio en paz en su primera presidencia, un conductor que podía amalgamar todas las posiciones, era un claro negociador. En este caso puede ser, y estamos convencidos de eso, un claro conductor de un nuevo resurgimiento que tanto está demandando el país. Ser un claro conductor de un gobierno de coalición en donde distintos partidos, respetando los lemas correspondientes obviamente, en determinados temas en común, que estamos muy de acuerdo en todos esos temas, poder llevar a cabo un plan de gobierno distinto al que está proponiendo el Frente Amplio, ¿no? ¿Tienen en claro que ustedes son parte muy importante en estas próximas elecciones, más allá de los puntos que puedan llevar? Sí, sin duda. Nosotros creemos que la votación del Partido Colorado es clave, es fundamental para que el gobierno cambie, ¿no? Naturalmente que estamos convencidos y nuestro objetivo principal es pasar al balotaje, que el Partido Colorado con la candidatura de Sanguinetti pase al balotaje y de algún modo luche en esa instancia, en esa última instancia electoral con el Frente Amplio, con la candidatura del Frente. Pero el fin más global, más genérico, es justamente concretar un gobierno de coalición. ¿Se conversa ya entre ustedes que ya está confirmado, más allá que no se puede hacer futurología, ¿no? Sí. De que se acabaron la mayoría absoluta? Totalmente, totalmente y por suerte. Y por suerte. Nosotros creemos que el Parlamento, el Poder Legislativo, tiene que ser un órgano fundamental y un ámbito fundamental para el debate de ideas y la concreción de leyes que amalgame distintas posiciones en el país, ¿no? Y sea un claro ámbito de negociación, que hoy en día no lo es, porque con una mayoría parlamentaria absoluta, el Parlamento se ha convertido en un mero homologador de proyectos de ley que propone o el Ejecutivo o el partido de gobierno. En ese sentido estamos convencidos que ningún partido va a tener mayoría parlamentaria y la esencia del arte de la política, que en definitiva, y no está mal que sea así, que es la negociación, Claro. va a tomar vigencia. Como una familia, ¿no? Claro, pero como cualquier ámbito, familiar, del trabajo, Socios. socios, en este caso en lo político, la negociación, llegar al punto de equilibrio donde las distintas posiciones de algún modo se tengan en cuenta, es fundamental y reaviva la llama de la política, la llama de la política mismo, ¿no? Estamos en casa, ¿no? Claro, Estamos en casa. no, está bien. Vamos a tener que poner un cartel, estamos al aire. Al aire. Pero bueno, estamos probando, usted sabe cómo somos Obvio, nosotros. totalmente. Carlos, ayer, Además, no sé muy si... cómodo también. Ayer hubo un pacto donde se juntaron todos los políticos habido y por haber, no sé si lo alcanzaste a ver, de que hicieron un pacto de no a la difamación, no a poner, porque hoy es parte importante en todo esto, las redes sociales. ¿Es así? ¿Ese pacto existe? ¿Es de verdad o es para la tribuna? Bueno, yo creo que debería existir. ¿Debería existir? Eso no hay duda. Debería existir. Si uno ve lo que pasa en el mundo, que yo digo hay que ver lo que pasa en el mundo también, las famosas fake news, es decir, las noticias falsas con la mala utilización de las redes sociales, ha generado muchas veces resultados electorales que uno no comprende o no advertía en su momento, ¿no? Sin perjuicio de ello, y como es necesario, es cierto, un pacto de caballeros, si se quiere, en el sentido de no transmitir falsedades, porque obviamente es un pacto moral, si se quiere, está en la tapa del libro. Nosotros también apostamos a la propia cultura y a la propia inteligencia de la ciudadanía.
¿Mm? Porque uno a veces le echa la culpa a las redes sociales o a los medios de comunicación. Digo, los medios de comunicación justamente son instrumentos para transmitir información y transmitir verdad. ¿Mm? Pero también depende del receptor, depende de la ciudadanía en Claro. general, que sea esté lo suficientemente capacitada para entender qué es lo real y lo no real. ¿Mm? Entonces, nosotros también apostamos a que, y entendemos y estamos convencidos que hay gente y hay una ciudadanía que no es ignorante y está capacitada para comprender lo que es verdadero o no. Sin perjuicio de ese pacto de caballeros que en el sistema político tiene que existir y está en la tapa del libro. No podemos empezar a difamar y hacer mala leche y a tirar golpes bajos, ¿no? Porque no corresponde a una buena política. Yo creo que ha evolucionado la persona. Antes iba a votar y creo que 2 o 3 días antes le avisaban que tenía que ir a votar. Sí, sí, sí. Iba a votar. Hoy la gente está más involucrada. ¿Y en qué se basa el votante? ¿En qué palpitan ustedes? ¿O qué perfil le buscan para conseguir el voto? Algunos dicen, oh, vieron esta obra, creo que es obligación del gobierno hacer una obra, hacer liceo, hacer hospitales. ¿En qué se basa en sí la gente para que se atraiga en este sentido para el Partido Colorado y en este sentido para Julio María? Bien. Yo creo que se tiene que basar en primer lugar en los temas y en los problemas que tenemos que mejorar en el país actualmente. Y en consecuencia en las propuestas que uno formule. Nosotros en materia de seguridad, por ejemplo, que es un tema que a la gente le urge y le preocupa, entendemos por sobre todo que tenemos que mejorar allí sustancialmente. El cometido esencial del Estado, que es mantener el orden público y a su vez ejercer, cuando hay que ejercer sin tener miedo a la palabra represión del delito, tenemos que estar allí y realmente ser efectivos en la represión del delito. ¿Mm? En la prevención, como no, porque es una etapa de la función, pero también en reprimir y no tener miedo. Esa es nuestra propuesta en seguridad. No tener miedo en eso, tener claro que es fundamental avanzar territorialmente en algunas zonas en donde el delito tiene una presencia impresionante. ¿Mm? Territorialmente, ahí está la gran palabra, en donde la figura de la seccional, de la comisaría, vuelva a tener un rol relevante, porque la presencia es relevante territorialmente hablando. Sí, ¿no? contiene más hasta que Que es lo que se ha perdido. es mucho más importante el policía caminando que una multa. Totalmente, totalmente. Y nosotros justamente en materia de seguridad estamos proponiendo eso. Una mayor represión, sin tener miedo a la palabra, del delito, de los delincuentes, porque la gente merece vivir dignamente y tener seguridad. Esa es una propuesta que formulamos y creemos que nos tienen que votar porque creemos estar capacitados para mejorar ese problema. En materia de educación, ni que hablar. La educación es la herramienta fundamental para que los jóvenes vuelvan a estar a la altura del primer mundo, de las exigencias del mundo postindustrial y de la innovación. Porque vos acordate, Rulo, que hoy en día lo que se prepondera en el mundo no es el trabajo manual, como fue en una época, o fue en todas las épocas, sino el conocimiento. Y el conocimiento, el Estado tiene que transmitir ese conocimiento a los jóvenes. Y los jóvenes, para estar a la vanguardia del primer mundo y trabajar acá y no emigrar, nosotros les tenemos que proporcionar las herramientas fundamentales, garantizar esa igualdad de oportunidades, ¿no? Y ahí es fundamental terminar con la subcultura marginal que muchos jóvenes sufren, a través del centro educativo. El centro educativo tiene que volver a ser un claro amparo del joven. Los profesores no pueden tener esa volatilidad de ir de un centro educativo a otro todos los años y el profesor que vos tuviste el año pasado no aparecer. ¿Me entendés? Es decir, el profesor no solo transmite conocimiento, es una contención del joven, ¿no? Entonces nosotros queremos mejorar en ese aspecto. Queremos mejorar el centro educativo en sí mismo y fundamentalmente no solo transmitir conocimientos de innovación, conocimientos científicos y tecnológicos, transmitir conocimientos en valores también. Volver a rescatar y transmitir valores cívicos, morales a los jóvenes, para terminar con esa subcultura marginal y esa fragmentación que la vemos día a día en la ciudad, en los barrios, digo, que no corresponde. El vallismo es eso,
que nos integremos todos sin importar el origen económico, social de la persona. Es volver un poco al buen día, Al buen día, a los valores. ¿O cómo le va? Al Uruguay que alguna vez hemos tenido y que todavía no se ha perdido del todo, pero que es fundamental rescatarlo y creo que este momento, y con el doctor Sanguinetti, que de algún modo, con su capacidad intelectualmente y como conductor político, puede permitir eso. Se habló mucho, Carlos, de las edades, de que era gente grande, de que era gente muy joven. Bueno, ahí en las mediaciones se está buscando quién es el perfil del candidato. Julio María, que ustedes están más seguidos con él, uno lo encuentra y le hace una nota nada más, sí. Aunque me prometieron que quizás que anda por aquí en algunos días. Vale. El 9 con su edad. ¿Cuándo es? 9 de mayo. 9 de mayo. ¿Está confirmado para venir? Viene a la vuelta, pero viene a la vuelta, te digo que sí. Ya está, esto queda grabado. Va a estar por aquí en vivo el señor Julio María Sanguinetti. Más allá de los colores políticos, es un disertador en el mundo, que no es poca cosa. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque en un tiempo no quiso agarrar y cuando vino Nacional nos dijo, bueno, me sumo. ¿Por qué se suma? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, el doctor Sanguinetti batalló muchísimo estos últimos 10 años desde el punto de vista intelectual, como decís vos. Es decir, él es un intelectual y un periodista del país lo definía como un político universal. Es decir, él sabe de todo, uno le pregunta de derecho, de filosofía, de arte, ¿no? Es una persona que en su amplísimo conocimiento, ese conocimiento mismo es universal. Entonces batalló desde el punto de vista intelectual con una cantidad de libros que escribió. El último fue La trinchera de Occidente, pero uno de los principales es La agonía de una democracia, donde él con claro rigor notarial dice: quiero escribir la historia reciente como realmente fue y transmitirle a los jóvenes, por sobre todo, qué es lo que pasó en esa historia reciente, en la década del 60, por sobre todo. Y batalló desde ese punto de vista, ¿no? Intelectualmente, desde el punto de vista de una verdadera historia, narrar. Pero ahora él decidió y vio que el partido estaba, y las encuestas le daban un 7%. Era penoso porque un partido fundacional del país no podía tener ese porcentaje en las encuestas. Decidió entrar en la arena política. Primeramente, como él dice, las candidaturas son una consecuencia inevitable del ciclo electoral, pero una consecuencia nada más. Lo fundamental es trabajar, salir a recorrer, ver la adhesión que uno tiene y reavivar la llama del partido. Y la reavivó porque las encuestas están dando hoy en día un 17-18%. Y bueno, el doctor Sanguinetti decidió, porque lo fueron a buscar, entre ellos Tabaré Viera, para que entre nuevamente al ruedo político, y entró y realmente hizo crecer al partido de una forma espectacular y lo va a seguir, creo que va a seguir creciendo el partido con él. Mucha gente, y es obvio que mucha gente diga, pero la edad de Sanguinetti, porque tiene 83 años. Y yo respondo, en primer lugar, de forma con humor, porque él, cuando le preguntaron en la conferencia de prensa, él respondió con humor diciendo: mire, Konrad Adenauer, que fue el primer ministro alemán o canciller alemán después de la Segunda Guerra Mundial, terminó su mandato y prácticamente reformó Alemania y la dejó en un estado social y económico muy bueno, Konrad Adenauer, con 88 años. Y Nerón quemó en Roma con 31. Es decir, primero uno contesta así, con ese humor. Que la edad, digo, no es muy relevante, pero a su vez la vida se ha extendido de una forma que la gente, digo, el promedio de vida se ha extendido. Y hoy en día los 83 de hoy no eran los 83 de antes, la gente está mucho mejor. El doctor Sanguinetti lo prueba cuando sale en cámara o en radio, digo que está intelectualmente perfecto. Sí, a veces está con una lucidez impresionante. A veces está atropellado por 15 o 20 periodistas. Y una capacidad tremenda, y creemos que no es obstáculo, y en definitiva la juventud se ve en la energía y en las ideas que él tiene. ¿Seguí la encuesta, Carlos? Sí, las encuestas las seguimos porque por ahora son muy buenas, y seguramente lo sean en el futuro. Factum nos dio un 66% en la interna. Ajá.
y equipos móviles nos dio un 70%. Por lo cual entendemos que, bueno, a pesar de que hay que trabajar mucho, porque la interna no es obligatoria y hay que llevar a la gente a votar, y por eso es una demanda interna nuestra de decir tenemos que ir y trabajar mucho, entendemos que, bueno, la interna seguramente la gane Sanguinetti, porque en definitiva él genera esto, ¿no? Es decir, es una persona que un colorado no lo puede dejar de votar a Sanguinetti por lo que ha sido, pues fue 2 veces presidente. Si ya logro no le falta ninguno. Logro no le falta ninguno. Eso es real. Tampoco subestimamos a nuestros adversarios, los respetamos naturalmente, pero entendemos que tenemos una gran chance de ganar la interna. Y a nivel de partidos nos dieron las últimas encuestas 16, 17 y 18%, 3 encuestas. ¿Qué aspira el Partido Colorado? ¿A qué porcentaje? Y nosotros, todos aspiran a ganar, por supuesto. Todos aspiramos a ganar, sabemos, como decías tú, Rulo, que no van a tener mayoría parlamentaria en ningún partido, eso es claro, obvio, pero aspiramos a pasar al balotaje. En octubre, pasar al balotaje. Y quien compita contra el Frente Amplio sea el Partido Colorado. ¿Qué votos son los que se arriman al Partido Colorado? Es obvio que el que es colorado y Sí. ve que, bueno, pero ¿de qué otro, con el voto colorado solo, es muy difícil sumar? Por nuestra naturaleza, entendemos que somos un partido donde muchos votos se fueron al frente en su momento. Y se fueron al frente porque en el frente, de algún modo u otro, existió una alternativa moderada, no radical, que de algún modo la encabezaba, la encarnaba el contador Astori, ¿no? Astori de algún modo le daba la tranquilidad a ese sector de centro-izquierda, de que en determinadas políticas económicas y sociales no se iban a ir al otro extremo, ¿no? Y bueno, Astori de algún modo garantizó eso, pero al día de hoy uno ve el espectro político del Frente Amplio, ve que los grupos más radicales, yo creo, mi humilde opinión, son los que tienen mayor preponderancia, mayor relevancia, donde tienen posturas que muchas veces no son acorde a la tradición democrática, republicana y liberal del país, en materia laboral, en materia de tributos, ¿no? Donde hay un ahogamiento a la clase media, a la propiedad privada, a la libertad de trabajo. Y esa gente, de algún modo, donde, como ve que Astori no ha tenido mucha relevancia, preponderancia en el frente últimamente, dice, yo no veo ese Frente Amplio moderado. Y creemos que el vallismo es la opción que permite volver a esos ex colorados al partido nuevamente. Y ahí queremos apostar a ese caudal. ¿Cómo ves? Porque se está usando todo en las redes sociales, en los medios. Claro. ¿Cómo ves el entorno latino con nuestros vecinos argentinos y brasileros? ¿En qué puede repercutir o no, no sé, en las elecciones? A ver, el escenario de Latinoamérica se ha cambiado muchísimo. Es decir, la mala gestión, incluso la corrupción drástica que existió en distintos países como Brasil, Argentina, Venezuela, ni que hablar de este populismo de algún modo que económicamente le hizo tan mal a América Latina, a Sudamérica, más que nada, también es coyuntura que permite de algún modo generar un cambio en este país, ¿no? En materia del Mercosur vemos que Brasil y Argentina también van a permitir que de algún modo estos países más chicos, Paraguay en nuestro caso también, puedan negociar más libremente e individualmente con otras potencias, ¿no? Nosotros en materia de inserción internacional, por ejemplo, es fundamental abrirnos al mundo, volver a tener competitividad en los productos, ¿no? Y en consecuencia de ello, lo que tenemos que hacer es justamente celebrar tratados de libre comercio con China, con otros países asiáticos, porque de esa forma los productos pueden valer menos cuando lleguen y van a competir con productos de Nueva Zelanda, Australia, porque hoy en día, desde el punto de vista de la competitividad, Nueva Zelanda o Australia nos gana en materia cárnica o lácteos, por ejemplo, muchísimo nos gana, porque claro, es decir, hay determinadas barreras que ellos no las tienen, ya la barrera geográfica no la tienen,
Pero después hay una cantidad de instrumentos internacionales como son los TLC que ya no podemos tener resabios ideológicos y tenerle miedo a esos tratados. Y el Mercosur, de algún modo, en la etapa de este socialismo del siglo XXI, que estaba encarnado con los gobiernos anteriores, cerraba el espectro, ¿no? Es decir, había como un cerco en donde no se podía negociar. Recordemos que nos perdimos un TLC con Estados Unidos. El TLC con Chile llevó muchísimo tiempo hasta que fuera ratificado en el Parlamento. Es decir, en materia internacional tenemos que abrirnos al mundo, y el Partido Colorado, con esa vocación que siempre tuvo, una vocación universalista, globalizada, creo que es el partido que puede concretar eso. Bueno, tiene razón acá el amigo, porque está en España. José, te quiero mucho, José Quintana. Pero ¿quién es Carlito? Claro, nos están mirando en rincones del mundo. Uno se pone a conversar contigo, que te conozco de chiquitito. Bueno, contame quién es Carlos. Sí, habría que... La verdad que tienes razón. ¿Quién es Carlos? Yo me llamo Carlos Caraballo. Yo nací en Nueva Albesia. Soy abogado, ejerzo en Nueva Albesia, también algunos días en Montevideo. Me dedico a la actividad liberal de la profesión. Mi familia toda la vida fue colorada y vallista. Siempre fuimos a los actos de Jorge Valle, por sobre todo. Siempre se habló de política en casa y siempre estuvimos muy concientizados con toda la política y el vallismo y el Partido Colorado. Y en este momento en que es un año electoral y creemos que es necesario un cambio, nos hemos metido en esto. ¿Cuántos años tenés, Carlos? 28. 28, chiquilín. Tengo 28, tengo ganas de trabajar en política, me metí en esto por esa razón y bueno, ese es mi como se dice ahora, mi currículum vitae. Tienes razón, un abrazo, José. Pero sí, merece que sepa algún dato mío. Y bueno, recién empezamos, pero queremos empezar con mucha fuerza. Quiero decirle que José Quintana, un amigo, a mí me dicen Rulo, me llamo Adán Santiago de León Quintana, y él se llama José y le dicen el Cuete. Está en España, vino con una gran idea aquí. ¿Es de Juan Lacase? De Juan Lacase. Bueno, vos sabés que yo soy nieto de Giacomino. De Giacomino. Lo debe conocer. Sí. Acá por acá dice, en las redes se defenestran y hasta hay gente que se conoce, se terminan enemistando por defender una ideología. Me parece lamentable. Primer cambio, respetar la diferencia. Qué difícil que es eso, ¿no? Sí, es difícil. Yo creo que en todo eso que tiene razón la persona que lo dice, está el concepto, la noción de tolerancia. La tolerancia es un valor, entiendo, democrático, republicano, que nunca se puede perder, porque cuando se pierde la tolerancia y el respeto por la idea distinta, ahí empieza a tener preponderancia los sectores más radicales, ¿no? Incluso no solo se ve en la política, se ve en lo religioso, con esto que pasó hace unos días en Sri Lanka. Es decir, porque en la tolerancia está yo trabajo en un estudio jurídico con el doctor Leonardo Guzmán, que fue ministro de Valle de Educación, y le encanta muchísimo la filosofía. Dice, en la tolerancia está el mandato, hasta casi divino, del respeto y amor por el prójimo, que es un mandato más allá de lo religioso, es un mandato moral, por el amor al otro, ¿no? Y el respeto al otro. Yo creo que la tolerancia permite el debate. Permite el debate y el punto de encuentro. Claro. Porque si tenemos posturas radicales, ahí está el gran problema y después nace la violencia. Bueno, ayer trayéndolo al Paisito, a Nacional, Peñarol, ayer entran con una pancarta diciéndole ladrón a los árbitros, sí. Se suspendió el fútbol. Sí. Justo el doctor Ferreira, Jesús, que es abogado y está acá, que me acompañó hoy, y nos conocemos de jardín de infantes. Mirá. En Nueva Albesia, me contaba ese anécdota, ese episodio que yo no lo había leído en el diario y que es penoso, que se suspendió el fútbol. Doctor, ¿usted le puede traer un cafecito al amigo?
No, pero... Si no, la gente va a creer que está para eso. No quiso sentarse acá. No quiso sentarse, pero está apoyando. Yo no tomo café. Como tantos amigos de Nueva Albesia que por suerte nos están apoyando y de otras localidades. Que joven también, doctor. Es joven, la misma edad que yo, se recibió prácticamente en el mismo tiempo que yo. Digo, trabajamos en asuntos casi juntos siempre. ¿Por qué abogacía? ¿Qué cosa que me hubiese gustado estudiar a mí, te lo juro? Bueno, porque uno en primer lugar le gusta el derecho y la noción de lo justo, de la justicia. Eso en primer lugar, ¿no? Si uno cuando ejerce tiene muchas veces... Espectacular. Muchas veces no, pero generalmente... Gracias. Solamente nosotros hacemos servir un café con un abogado, a otro abogado. Sí. Muchas gracias, amigo. No, yo no tomo café, gracias. No, da la satisfacción muchas veces el ejercicio de la profesión de concretar eso, ¿no? La justicia implica lo que decía un jurista, un jurisconsulto del derecho romano, que era Ulpiano, decía, es lo que le corresponde a cada uno. Y cuando se da una situación de injusticia en donde yo pierdo lo que me corresponde, la justicia tiene que restaurar esa situación inicial, porque justamente tiene que ser justa la situación. Y eso es lo que genera la profesión, la satisfacción de lograr una situación justa, que era lo que realmente correspondía. Esa es la justicia concreta, práctica, del día a día, que le corresponde al vecino, a la persona. Y además porque en preparatorio uno tenía una vocación, me sentía con vocación por las letras en general, ¿no? Uh-huh. Y me gustaba la historia, dudé en un momento si hacer historia o derecho, porque me gusta mucho la historia nacional. ¿Ah, sí? Sí, y desde el punto de vista, bueno, vos sabés, del arte, a mí me encanta, que eso no es vocación sino pasión por la lírica. Porque me la inculcó mucho mi abuelo. No lo hago cantar. No. Porque no es de el mañana, momento. Pero bueno. Más allá de que ha tenido cantidad de... Mirá qué tema vamos a ir, Carlos. Que ha tenido cantidad de debate, que sí, que no, que le falta una cosa, que le falta la otra, y que es muy nuevo. ¿Cómo te llevas? No te pregunto si te gusta o no, si está bien o mal. ¿Cómo te llevas con el nuevo proceso del Código Penal? Bueno, qué pregunta. ¿Cómo te llevas? Tengo que ser cuidadoso con la respuesta. Porque no te estoy preguntando si está bien o mal. ¿Cómo te llevas? Porque está. Bueno, en algunos aspectos me llevo bien, pero en otros sufro un poco. Pero digo, ¿por qué sufro? Porque uno, como decía hoy, uno tiene el sentimiento de justicia y a su vez de que en el proceso se cumplan con las debidas garantías, con las garantías que cualquier ciudadano merece. Pero la estructura nueva, la estructura procesal nueva, en la etapa presumarial, es decir, cuando a una persona lo detienen, por ejemplo, y en definitiva es indagado por cualquier hecho presuntamente delictivo, las potestades que ha tenido gracias al código la Fiscalía son inmensas. Y yo no quiero hablar mal de la Fiscalía porque me llevo muy bien con los fiscales y son excelentes, la verdad son excelentes. Pero yo hablo desde el punto de vista teórico. Quien da realmente garantías, las mayores garantías para que un indagado se sienta tranquilo y tenga la tranquilidad de que la prueba se va a diligenciar y se va a realizar prueba para ver si cometió un delito o no, la persona que tiene que controlar, en mi humilde opinión, esa etapa es un juez, integrante del Poder Judicial, porque el juez, por sus características, es el que otorga mayor imparcialidad, es un verdadero tercero. En esta etapa presumarial, con el nuevo código, es la Fiscalía la que investiga, que está bien que investigue, pero es la única que diligencia prueba y es la única que controla la prueba. Perfecto. Entonces, la Fiscalía, que no es imparcial porque realmente es parte en el proceso y acusa, solicita la formalización de determinada persona. Y muchas veces la solicita con prisión, esa formalización, con una medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, llegamos a la audiencia frente al juez, el fiscal solicita la formalización
Y prácticamente la defensa del indagado, del imputado, no tiene una oportunidad procesal para contraponer esa prueba. Que no vaya a la cárcel. Y el juez pueda decir, che, la fiscalía, no es tan así la posición de la fiscalía, no lo voy a meter en la cárcel. ¿Me explico? Sí, sí. El juez se convierte, lo veo al doctor Ferreira, en un mero, en definitiva, homologador de la decisión que ya tomó el fiscal o de un acuerdo en el marco de un proceso abreviado que lograron la defensa y la fiscalía. Entonces la función jurisdiccional en esa etapa no se cumple. La función de juzgar y de controlar la prueba que en su momento realizaba un juez de instrucción no se cumple. El juez meramente homologa lo que ya se decidió por acuerdo lo que decide la fiscalía. Exacto. Entendemos, analizándolo, y esto lo dijo el fiscal Pacheco, el fiscal de crimen organizado, un fiscal mismo lo dijo un fiscal mismo en una revista del Colegio de Abogados, tomó esta postura, dijo que realmente el juez tendría que tener mayor relevancia, preponderancia en el ejercicio de esa función jurisdiccional en esa etapa, porque esa etapa es fundamental, porque voy preso o no, en la primera etapa. ¿O por qué tiempo? ¿O por qué tiempo? ¿No? Porque quizás tenés que ir detenido porque sí o sí, pero claro, te imputan... Eso desde el punto de vista de las garantías. Y desde el punto de vista de otras cuestiones que hacen más que nada la protección de la víctima, de los derechos y de las libertades de los delincuentes, y que hoy hablábamos de la necesidad de reprimir el delito, también creo que el código comete algún error en ese aspecto. Es decir, hoy hay muchos institutos en donde muchas personas logran quedar afuera, porque ahí está la contracara, logran quedar afuera y la opinión pública, y tiene razón la opinión pública, tiene esa sensación de que hay una cierta impunidad en determinadas situaciones. Miren que terminamos, ¿eh? Sí, pero y si yo quiero hablar de modo genérico y no particular de mis casos, porque no correspondería, pero hago una valoración crítica y con respeto del código. Es más fácil, a mí, que me gusta hablar y gesticular, me parece que hubiese sido un buen abogado penalista, porque viste que yo miro la película, ¿no? Claro. Antes escribía solamente, ahora hay que gesticular y hacerle ver, y cantidad de cosas. Porque el otro día estuve en Colonia, en el primer audiencia pública que hubo, estuve allí, en Rosario ya había estado. ¿Qué es más fácil, escribir o esto de ahora de hablar y marcar la presencia? Bueno, a mí en particular siempre me fue mejor en los escritos. ¿En los escritos? Sí, increíblemente me fue mejor. Porque a mí la parte escrita me va mejor porque tengo el tiempo necesario para de algún modo generar un argumento completo. Pero te manejas muy bien. No, creo que no me manejo mal, pero es decir, la nueva estructura procesal, que eso es otra crítica que hago, está muy basada en un sistema norteamericano. Sí, yo el otro día estaba allí en Colonia, me pareció que estaba en una película. Se deja muy de lado la tradición latina, europea, que yo no digo que esté mal, pero creo que lo escrito también es importante. Lo escrito también es importante. Lo escrito es importante. Carlos, ¿qué le podemos decir? Volvemos al motivo de la invitación que te hice. ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, para que apoye el partido de cada lado y por supuesto, en tu lado, por Julio María. Bueno, nuestra agrupación se llama Ballistas Colonia, en el ámbito nacional ballista, que apoya la candidatura de Sanguinetti. Nuestra lista es la lista 15-2000. Vamos a presentarnos en la elección interna apoyando al doctor Sanguinetti. No solo queremos que el doctor Sanguinetti gane, queremos ganar la interna porque a nivel de los órganos internos del Partido Colorado, a nivel departamental, se elige la convención departamental. Y es la elección departamental la que va a determinar los candidatos a intendente. Es el órgano competente para elegir los candidatos a intendente, y de ahí se van a formar las listas para los candidatos a la Junta Departamental, las listas para los alcaldes y concejales de cada localidad, en donde la presencia va a ser fundamental en cada localidad del partido. Y estamos luchando para tener la mayoría en la convención departamental. Y porque entendemos que nuestro grupo, por su esfuerzo y por una cantidad de temas,
merece esa mayoría, merece reactivar los órganos del partido que quedaron muy dejados de lado en la última elección. Un golpe duro en la última elección, ¿no? Fue un golpe duro. Yo no voy a hacer connotaciones personales, porque la claro. fraternidad entre correligionarios es fundamental y no quiero divulgar internas porque no correspondería. Y nunca fue la tradición del Partido Colorado. Pero al margen, ¿cómo se llevan en las internas? Nos llevamos bien, muy bien, y con mucho respeto. La verdad, nuestros contrincantes son muy respetuosos y nosotros tratamos de ser respetuosos también. Pero queremos sí decir que hubo un mal manejo de los órganos partidarios del partido en la última elección departamental, y a su vez muchos dirigentes históricos, baluartes del partido, que incluso ejercieron cargos, que se fueron y votaron una lista dentro del Partido Nacional que no debió corresponder. Pero, estamos hablando de partido del sector. Miramos al futuro igual, miramos. Del sector de las elecciones a nivel nacional. Pero no te pregunté en la departamental, donde bueno, terminan esta y se empiezan las departamentales, sí. Y después creo que van juntas las municipales, no sé cómo. ¿Ahí cómo están? Bueno, ahí justamente, como constitucionalmente en la interna se eligen los convencionales departamentales, también acá es fundamental este momento, porque va a depender este momento de lo que pase en mayo del año que viene. Y justamente queremos en mayo también presentar candidatos fuertes, queremos tener una bancada de ediles importante. Obviamente que el objetivo es ganar, pero también el objetivo más inmediato es tener una bancada de ediles que sean realmente del Partido Colorado, ¿no? Claro. Después negociaremos con el gobierno departamental, pero negociaremos teniendo nuestros ediles. ¿No? Claro. No vamos a negociar previamente a la elección, no, hay que negociar posteriormente. Nosotros tenemos que tener una bancada de ediles del Partido Colorado fuerte, porque queremos tener incidencia también en las decisiones del gobierno departamental, porque el departamento realmente necesita una mejora, con todo respeto lo decimos, necesita un cambio, una nueva perspectiva. Carlos, muchísimas gracias. Por favor, gracias. ¿Pasó gracias bien? Muy cómodo. Me sentí. Y un abogado le sirvió un café. Muchas gracias, amigo. Estaba increíble. Muchas gracias. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Saludos a toda tu familia, sabes que lo queremos mucho. Y a Gabriel. Y a Gabriel, mi hermano, al contador. El contador. Son todos contadores, abogados, porque se han preocupado por estudiar. Como dijo el otro día Lucas Hugo, en Rodel, cualquiera que se esfuerce puede llegar. El tema es cuando llegas y estás preparado, ¿no? Y lo dijo él, hay que estudiar, esforzarse y después, ¿no? No involucramos en la política, la mala encuesta. Del fútbol no hablamos nada, ¿no? Dejamos ahí. Y vamos a dejar porque por ahora estamos... el amigo allá que... Y lamentablemente no es de... ¿Revisaste el café? No, ya, está.